Pues para terminar el programa de hoy jueves, tenemos muy cerquita ya el fin de semana y es una gran ocasión para salir toda la familia, disfrutar de todas las cosas interesantes que ofrece la comarca del Alacantí. En este caso vamos a hablar de museos que merece la pena que conozcamos en nuestra provincia y, cómo no, vamos a hablar con María José de Planelles de Con los niños en la mochila. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Mara. Una semana más para hablar de planes que podemos hacer con toda la familia. No siempre es fácil que podamos llevar a los más pequeños con nosotros, pero aquí lo vamos a hacer y además nos vamos a centrar en museos, que en principio parece que no es un entorno muy infantil, pero esto es una idea que hay que ir desterrando porque hay muchos que sí que tienen oferta para niños y niñas. Totalmente, además es un plan fantástico en esta época por el clima y más para los días Claro. de frío, de lluvia. Esto siempre una buena opción es ir a un museo chulo con ellos. Y además hay museos en Alicante capital, obvio, pero por toda la provincia también tenemos muchos que merece la pena conocer y además de diferentes tipos, ¿no? Sí, sí, tenemos de todo tipo. Tenemos museos relacionados con transportes, Sí. con oficios, tenemos museos relacionados con la gastronomía, como los del chocolate, los que hablábamos el otro día de turrón, museos Sí. de juguetes, de curiosidades, o sea, hay de todo tipo. Pues si te parece vamos a hablar por el primero de ellos, que además es uno de los más importantes de la ciudad de Alicante, y no solo de Alicante, sino que tiene una importancia nacional porque es el Museo Arqueológico de nuestra ciudad, que por supuesto también se puede visitar y se debe con niños. Totalmente. El MARC. El MARC, sí, el MARC, de hecho, como bien dices, es uno de los museos más importantes, pero ya incluso a nivel europeo ha recibido varios, Sí. varios premios. Joder, mira, ahí se ve. Sí, a nivel europeo por sus colecciones digamos, y por la forma de trabajar, sobre todo. A mí es un museo que me gusta muchísimo porque eso, es un museo de referencia, hay que ir a verlo sí o sí. Nosotros hemos ido ya en varias ocasiones y una cosa que hace mucho es que cuando tienen alguna exposición temporal importante, Sí. suelen hacer visitas teatralizadas, que también mola un montón. Sí. Ahora la última que fuimos fue sobre las pinturas rupestres Rupestres. del Levante, que yo no sabía que teníamos tantos yacimientos arqueológicos en los que había pinturas rupestres, es una pasada. Sí. Y nada, estuvo muy divertido porque había un par de personajes que representaban a gente de la prehistoria y ellos nos iban acompañando y descubriéndonos todos los yacimientos de la zona, o sea que fue una visita muy chula. ¿Y a los niños qué es lo que más les llama la atención? Por ejemplo, en esta visita teatralizada. Pues sobre todo, primero eso, la interacción con personajes, ¿vale? Yo creo que es algo súper interesante para los museos. Claro. Porque no es lo mismo que te haga la visita un guía normal, digamos, Sí. que alguien que te está trasladando a esa época, ¿no? Suelen hacerlo de una manera muy divertida. Sí es cierto que también los guías de los museos, ya en muchos de ellos se abren mucho al público infantil, interactúan con ellos y hacen que la visita sea divertida. A los niños les encanta que les preguntes, que les pongas, yo qué sé, pequeños retos, que Claro. tal. Entonces, Lo hacerlos hacen dinámico. partícipes, exacto, tienen que ser un poco partícipes de lo que están viendo para poder captar el interés, porque Claro. si no, es fácil que se aburran, claro. ¿Y cuándo recomendarías tú ir al MARC? ¿Fin de semana? ¿Entre semanas si hay ocasión? Claro, a ver, como todo, cuanto menos gente mejor. Claro. ¿no? Pero sí que es verdad que los museos no suelen estar masificados, por desgracia. O sea, la gente visita poco los museos. Aunque cuando hay este tipo de visitas sí que se suelen llenar. Entonces, yo recomendaría, si te estás interesado en una visita teatralizada o guiada, sí que tienes que mirarlo con tiempo, pero sobre todo en un sitio como Claro. el MARC. ¿Vale? Si no, para una visita normal, cuando quieras. Eso sí, con paciencia, para ir al ritmo, dependiendo de la edad que tengan los niños, pues un poco a su ritmo. Claro, porque Y se ir adapta. explicándoles. No se adapta, pero vamos, que hay actividades según las edades que tengan los niños. No es lo mismo ir con un adolescente que ir con un niño de 5 años. Claro, pero realmente te tienes que adaptar tú. Si tú haces la Sí, visita sí. por libre, no es lo mismo cuando vas con un adolescente Claro. que con un niño muy pequeño. El tiempo también cambia, no es lo mismo visitar un museo con un niño pequeño, pues tirarte 4 horas con un niño de 4 años, porque evidentemente se va a desesperar. Pero si los niños desde pequeños les acompañas y les ayudas a entender que es un museo, a poder ir a verlos, hoy en día casi todos ya empiezan a poner piezas para poder tocar,
¿sabes? Claro. Con las que pueden experimentar, que además es genial tanto para el público infantil como de cara a la inclusión, para la gente que tiene Claro. claro, algún tipo diferentes de- discapacidades, Sí. ¿vale? Igual que poner textos en braille, pues poner audioguías y también tener cosas con las que ellos puedan manipular. Es verdad, y esto Mark además lo Sí. tiene muy bien para hacerlo accesible a todo Eso el mundo y es es que los muy museos importante tienen que ser esto. accesibles, o sea, totalmente. Y con respecto a los niños, tú sabes, te habrá pasado, que hay mucha gente que dice, ay, pero ¿para qué trae un niño pequeño aquí al museo si no deja de llorar? Está molestando, pasa en el cine también a veces. A veces es complicado hacer entender a la gente, ¿no? Claro, es difícil, pero si queremos que los niños se acerquen a la cultura, si queremos tener adultos interesados en la cultura, ¿vale? Tú tienes que formarlos desde niños, o sea, tú tienes que acompañarlos desde niños. Tú no puedes pretender que a una persona que jamás en la vida ha entrado en un museo, nunca le has llevado a ver una obra de teatro o nunca le has hablado de una exposición de arte, por ejemplo, que cuando tenga 20, 25 años le interese ir a ver una exposición de Claro. arte o le interese la historia o le interese, yo qué sé, pues eso, la paleontología. Claro. Es que es complicado. Entonces, si tú desde pequeñitos, evidentemente, adaptándolos. Yo he ido con mis hijos muy pequeños, podíamos estar menos tiempo en el museo, les tenía que ir explicando a su manera lo que estábamos viendo. Pero hoy en día, por ejemplo, puedo estar 4 y 5 horas en un museo con mi hijo, que tiene 15 años, en un museo que le guste, claro. A él le gusta la historia, le gusta mucho, por ejemplo, el tema, bueno, es que todo es de historia, tanto las antiguas civilizaciones. Uno de los museos que estuvimos muchísimo tiempo fue en uno de nuestros viajes a Francia, en un museo de la Guerra Mundial. Claro, estuve yo sola con él, nos echaron del museo, o sea, cerraron. Ah, sí, pero porque tú te extendías. Claro, porque estábamos allí, íbamos hablando, pero no solo de lo que estábamos viendo, eso nos llevaba a hablar sobre la guerra, sobre lo que, Claro. lo que había pasado, sobre cómo Claro, se y sentía. te puedes extender. Claro, y entonces íbamos viéndolo con tranquilidad, las piezas que había, pero eso nos llevaba a conversar sobre el tema. O sea, el titular es, nos echaron de un museo en Francia. Pero, Claro, esto porque acarrea luego problemas diplomáticos. se nos pasó, nos vinieron, vamos a cerrar tal, digo, ay, Claro. sí, es verdad. Mi hijo decía, me ha gustado mucho, pero ha sido como cuando ves una película y de repente te la cortan antes del final. Ah, claro, se quedó el pobre ahí. Claro, porque realmente lo habíamos visto casi todo, pero como nos íbamos entreteniendo, o sea, había una exposición de fotografías de la época de la guerra, entonces claro, nos sentamos los dos en la sala allí y íbamos Y viendo entre que las te fotos, pones y te pones. claro, y hablando sobre ellas. Pero eso no es posible si yo nunca he llevado a mi hijo Claro. a un museo desde que era pequeño. Yo no sé si te conté, pero es que, claro, en los museos y con niños se dan situaciones curiosas porque a veces son temas de adultos, ¿no? Los que se están plasmando de alguna manera. Y en la exposición de Van Gogh, que hicieron aquí hace poquito, esta que era interactiva. Sí, estuvimos en esa. Ah, sí, la yo vimos. también. Recuerdo que era un texto como, sí, y Van Gogh se cortó la oreja porque tuvo una pelea con una prostituta. O sea, como que se peleó con no sé quién por una prostituta o algo así. Y claro, ya había niños que yo escuché en plan, pero papá, ¿una prostituta qué es? ¿Y por qué no? Y claro, yo decía, madre mía, como para explicarle esto a un niño, a veces ocurre, ¿no? Tienes Sí, que sí. adaptar un poco la historia, porque hay historias truculentas. Yo qué sé, pues si te lo llevas al Prado a ver los fusilamientos del 2 de mayo, pues igual, ¿cómo explicas a tu hijo? Vale, Claro, se lo pero- tienes que explicar, pero exacto, claro, es que son temas puede que ser al traumático para un niño. Justamente, pero yo creo que ahí entra un poco la manera como tú lo abordes. Eso es un poco como cuando tienes que hablar de sexo con tus hijos. Claro. O sea, Sí, sí, sí. Es que tienes que hablar de La esos realidad, temas. claro. O de la muerte, que es un tema muy complejo, Y pero tanto, que existe en nuestro día a día. Entonces, yo creo que desde pequeños no hay que ocultar las cosas. Hay que aprender a explicárselas a su nivel para Claro. que ellos lo entiendan. Y eso facilitará que luego te puedan ir preguntando. Son temas complicados y lo primero que nos asustamos a los padres es un poco, Es uy, verdad. espera, tengo que hablar de esto, a ver cómo lo enfoco, ¿no? Es más, yo creo que los adultos nos preocupamos más que luego ellos al recibir la información. Claro, porque según luego, cómo se plantee. hombre, claro, tú se lo tienes que plantear de una forma que puedan entender, obviamente, y con cariño. Pero y que con... los niños entienden más de lo que creemos, ¿eh? Sí, totalmente. Si muchos han visto la muerte de la madre de Nemo en la película, lo Pues sabes. sí, Esto claro, fue pero traumático para claro, muchos. Es que la muerte, por ejemplo, está en nuestro día a día. Sí, claro, hay que abordarlo. Y de siempre, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, por desgracia, pues mis hijos han visto, o han vivido, más que han visto, realmente han vivido el fallecimiento de sus bisabuelos y de algunos de sus abuelos. Entonces, además en un periodo corto de tiempo, pero no lo han vivido como algo traumático, o sea, lo vivimos como algo muy triste. Triste, claro. Claro, pero es lo natural. hablamos, lo abordamos, lo explicamos, o sea,
y tuvieron que sufrir su duelo. Claro, Igual como un adulto. igual que los adultos. Exacto. bien. Y a día de hoy pues siguen preguntando y siguen diciendo pues que echan de menos a veces claro, a sus pero como un abuelos y se adulto, entristecen. Exacto. evidentemente. Y yo le digo, yo también, cariño. Claro. Yo también los echo de menos. Naturalizar las emociones. al Exacto, final. totalmente. Fíjate, pasamos del Museo Arqueológico a un museo que tenemos también de paleontología, pero en este caso no en Alicante. No, ¿O sí que en está? Elche. En Elche. El Museo Paleontológico está en Elche. De hecho, es el único museo dedicado a la paleontología que tenemos aquí en la provincia Que de se llama Alicante. el MUPE. Sí. No confundir con los Muppets, que son los MUPE, teleñecos. Museo Paleontológico de Alicante, sí. El MUPE, ¿y qué podemos...? Ah, mira, lo estamos viendo ahí. Oye, Sí. qué sincronizados estamos hoy. ¿Has visto? El MUPE es súper interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es un que yo nunca he estado, ¿eh? Pues Debo ir. es un museo muy pequeñito. ¿Sí? A ver, en la fundación, que el MUPE realmente tiene ¿cómo se llama? Una colección Sí. ¿vale? Enorme de ejemplares, sobre todo de fósiles, impresionante, o sea, de decenas de miles. ¿vale? Lo que pasa que, por desgracia, sus instalaciones no son muy grandes y, claro, pueden exponer una parte pequeñísima, creo que hay expuestos como unas 6.000 piezas entre fósiles, minerales, ¿sabes? Y tal, pero el fondo museístico es muchísimo mayor. Además, les mola mucho porque allí pueden ver esqueletos de dinosaurios. Ah, como Jurassic Park. Claro, entonces es algo que a ellos les gusta muchísimo. Eso, la colección de fósiles. Ah, mira, sí, incluso hay dinosaurios. Claro, ese dinosaurio además, están El estudiándolo cuello largo. allí. Sí, es... ¿Pero es es- real? No, es una réplica. Esa es una réplica. Ah. No, esa es una réplica, pero el MUPE tiene el 90% de las piezas que están expuestas son auténticas, no son réplicas. Este dinosaurio en concreto no, porque de hecho lo están estudiando todavía, entonces no pueden exponerlo allí. No, claro. Es una especie única, ¿vale? La descubrieron en Nigeria. Ah, vale, creí que ibas a decir como un dinosaurio de Elche, ¿sabes? No, Como no, de repente es de Nigeria. dinosaurio ilicitano. No, Ah, vale. no, de hecho se llama Spinofosaurus nigerensis. Porque Ay, se descubrió pero ¿cómo en- te lo sabes? ¿Qué memoria? Ay, porque me encantó la historia. Es que la directora del museo, estuvimos hablando con ella, nos hizo una visita guiada cuando estuvimos con la Asociación de Bloggers de la Comunidad Valenciana y nos lo estuvo explicando. Ellos, por un acuerdo, fueron a Nigeria, gente del MUPE, Sí. y estuvieron allí en una excavación arqueológica y descubrieron este dinosaurio que además es único en el mundo, ¿vale? O consideran que va a ser único en el mundo Sí. porque está prácticamente intacto. Solamente le faltan unas piezas, creo que del talón y un par de vértebras. O sea, descubrieron el esqueleto entero. Entonces, como allí no había medios para poder estudiarlo bien, ese se trajo aquí a España y se está estudiando desde ese museo. Fíjate. Sí, sí. curioso. Y ahora, bueno, llevan muchos años estudiando este dinosaurio y lo tienen allí en sus laboratorios, lo van estudiando. Entonces habían expuesto un poco esa réplica a pequeña escala, porque claro, el hueso que hemos visto al lado es el fémur a tamaño real, o sea, que es casi más grande que la figura que han Claro, puesto. claro. Eso Claro. Es una réplica del fémur del dinosaurio, para que nos hagamos una idea de lo enorme que podía llegar a ser. Sí, sí, es un museo fantástico, a nosotros nos encanta. espectacular. Además, hacen unas actividades muy chulas. Ellos todos los meses hacen talleres los sábados, talleres familiares y talleres infantiles. Y un par de veces al año hacen noches en el museo, Como la peli. como en la peli. Entonces los niños se quedan a dormir allí, se llevan su saco de dormir y tal, y entonces pues durante la noche les van enseñando el museo con sus linternitas, tal, pasan la noche, hacen ¿sí? actividades. Sí, sí, sí. ¿Y eso solo es para Y duermen niños? allí. Ay, porque yo Sí, quiero... yo también, yo propuse, Claro. ¿podemos hacerlo así también o para familias? O Claro. también así, mira, para mayores también puede ser interesante. Podría ser. Ay, Sí, me sí. parece muy guay. Entonces duermen, cenan allí en el museo, hacen la actividad, luego duermen en una de las salas y duermen todos en sus sacos de dormir y por la mañana pues se levantan, desayunan y ya los puedes ir a recoger. Les mola mucho porque durante la noche pues hacen como una gincana por el museo Ay, y qué aprenden, guay. claro. Claro, sí, al final es eso. Yo ahí pasártelo descubrí bien. que había eso, un montón de yacimientos arqueológicos también. Aquí en la provincia de Alicante se han encontrado fósiles de dinosaurios. Pero yo no tenía ni idea hasta que visitamos el Y en el Valle de los Caídos también. Bueno, vamos a ir terminando. Es que son un montón. Aquí Hay un hemos hecho montón, una hay un selección. montón de museos. Si te parece, nos trasladamos al COI, que está el Muboma.
Sí, eso es Que uno de los además que más le cambiamos gustan, radicalmente chicos. de tercio. Vamos. Totalmente. Este es uno de los museos que hablamos dedicado a los oficios. Es el Museo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Es un museo de bomberos. Entonces ahí Con vemos... la patrulla canina, casi. Bueno, sí, más o menos. Bueno, el bombero sería Con solo, los bomberos. claro. Ellos también hacen talleres para los niños, hacen visitas guiadas, teatralizadas, organizan jornadas de puertas abiertas, Sí. ¿vale? En las que el museo es gratuito. Que vamos, que los precios de los museos en general, yo digo de aquí, por favor, o sea, entrar en un museo vale 2 euros, Claro. 3 euros, no, Y no si eres son- estudiante, parado, en fin, qué raro es que no tengas Claro, un y descuento. familias numerosas, Familia no numerosa, tiene descuentos. exacto. O sea, que realmente son económicos. accesible, sí. Sí, y este mola mucho porque cuentan un poco la historia del fuego, ¿vale? Desde la antigüedad. De hecho, ves, por ejemplo, en una parte del museo ves como Nerón que por Roma, o sea, Sí, un o sea, poco queman te cosas cuenta. allí en el Hombre, museo. no, pero es De repente quedo yo como una pirómana. no, lo hacen con Ah, está hologramas, simulado. con vídeos Vale, y vale. tal. Ves así como un cuadro y ves como Roma ardiendo. Pero bueno, cuentan un poco la historia de cómo se creó el cuerpo de bomberos, Sí, ¿vale? Cómo claro. funcionaban en la antigüedad un poco y tal. Y la parte sobre todo que más les gusta ya, pues digamos en una época más moderna, cómo eran los coches de bomberos, cómo se funcionaba, Claro, tienen eso los siempre- uniformes. Claro, hay desde cuando era la época se llevaba con un carromato, con un caballo y llevaba la bomba de agua y iban Claro, claro, así. una cosa muy arcaica. Claro que nos parece, Pero ahora al vemos a los final- bomberos todos súper modernos, ¿no? Los coches, las enormes, ¿no? Camiones enormes y tal. Pero antes, claro, todo aquello se tenía que hacer de otra claro. manera. Sí, sí, sí. Claro. No, si es que, claro, se ha evolucionado muchísimo. Muchísimo. Y Aquí, claro, ¿sabes qué tienen pasa? camiones también, que Claro, eso les mola. que esto está para entrar a vivir porque eso es enorme. Enormes, enormes, unas escalinatas súper Aquí, como grandes. tenemos las hogueras, hay cierta cercanía con el cuerpo de bomberos, porque al menos tienes una noche al año que los ves. Hay gente que los insulta, eso está feo, eso ya se está corrigiendo. Pero que yo recuerdo que a mí todavía me llama la atención la potencia con la que sale el agua de esas mangueras. O sea, que es una cosa sí, 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 espectacular. sí, es espectacular. Pero es que además nosotros tenemos esa visión, los bomberos, Sí, ¿no? sí. Con el agua y extinguiendo un tal, incendio. pero hay muchísimas otras facetas y otras cosas en otros sitios en los que tienen que actuar. Y nos- Rescatando gatos de res- árboles. Por ejemplo. Esto lo vemos en las películas. Cuando tienen que actuar en lugares peligrosos, con sustancias químicas y demás, tienen que llevar otros bueno, trajes claro. especiales. Hay sitios donde no pueden actuar con agua, tienen que actuar con unas espumas que Es verdad, apaguen las y tal. espumas, sí. Entonces, todo eso como que nos Fíjate. queda muy lejano y allí, claro, lo puedes ver, tienen vitrinas con diferentes uniformes donde te explican para qué sirve cada uno, con los Interesante. diferentes medios para los incendios. O sea, Y también es interesante. muy educativo, porque imagino que también les hablarán de medidas de seguridad para que no se produzcan incendios, en caso de que haya Claro, un eso incendio, en las visitas, cómo actuar, cuando se hacen guiadas, que es claro, lo pueden ir importante. todo eso explicando. Claro. La verdad es que sí, que son interesantes y además son sitios que les gustan, porque eso de ver los camiones de bomberos y todas estas cosas, Sí, sí, pues esto además siempre les llama la gusta. atención. Sí, sí, Son sí. museos pequeñitos, no es como- el mar, por ejemplo, es más grande, pero Sí. el resto suelen ser museos pequeñitos que se pueden visitar rápido si tú quieres, o puedes entretenerte. Hasta que te echen, Todo como el te tiempo, hasta pasó, que me echen. te pasó en Francia. Sí. Y muchos de allá saldrán diciendo, ¡ay, yo quiero ser bombero de mayor! Seguro, Esto siempre pasa. seguro. Y para terminar, si te parece, vamos con un concepto que me ha parecido interesante, que es Vilamuseu, en Villajoyosa, que tampoco tiene nada que ver con los bomberos, pero bueno. No, este es arqueológico. Claro, también es arqueológico como el mar y se puede ver, como ya hemos dicho, en Villajoyosa. Eso es, el Vilamuseu, siendo un museo pequeñito, Sí. también vamos, tiene una colección muy chula. Y a nosotros nos encanta. La primera vez que fuimos a verlo, además coincidió que nos encontramos con que en la sala dedicada a Roma, tiene 2 plantas, la planta de abajo tiene una exposición permanente dedicada a Roma, porque Villajoyosa fue un bastión romano muy importante. De hecho, allí se hacen muchas actividades relacionadas con la época romana, recreaciones y cosas así. Y nos encontramos con que dentro del museo aquel día había romanos, o sea, había un par de... Ah. Sí, había un par de personas vestidas. Sí, había una dama, había un sacerdote, había un par de legionarios. Tal. Que luego me enteré que eran personas que pertenecen a la Asociación Hispania Romana y que de forma voluntaria, pues algunos días, domingos, iban al museo, se vestían con la ropa que llevan, porque esa asociación hace recreaciones históricas. Ajá. Y les gusta el tema de la época romana. Y claro, molaba porque estabas allí y de repente pues se giraban a hablar contigo, interaccionaban, te preguntaban no sé qué o te enseñaban algo. Entonces fue
fue muy ¿Quieres divertido. un No poco están de siempre, hidromiel? Porque ellos se ponen en su papel, ¿no? Claro, totalmente. Qué Entonces, maravilla. En esa sala, por ejemplo, tiene un arcón con ropa que los niños se pueden vestir, hacerte una foto. Es muy interactivo también en el sentido que tienen muchas, más que interactivo, inclusivo, tiene muchas piezas para tocar. Entonces hay un apartado, por ejemplo, que son joyas y hacen reproducciones que tú las puedes Qué guay. tocar. Además hacen visitas también cada 2x3 teatralizadas. Como hemos vuelto varias veces, fuimos en una en época íbera, o sea, había una chica íbera que nos estaba contando los rituales de belleza, ¿no? De los íberos y de los romanos, lo comparaba, Claro. su forma de cómo Sí, la estética, ellos... ¿no? Sí, la ropa que llevaban, los maquillajes que se ponían, cómo se arreglaban, lo que hablábamos antes en la muerte, para ir al más allá, que tenían que ir súper arreglados, y sus joyas y sus cosas, porque claro, tenían que ir al más allá. Y claro, eso nos lo iba explicando una mujer de la época y nos iba contando todo lo que iban haciendo. Entonces, tienen actividades muy interesantes y también hacen talleres todos los meses para los niños. O sea, es un museo muy chulo también. Pues también, por supuesto, lo recomendamos. Ya hemos dicho que hay un montón. Hemos hablado de museos arqueológicos, de bomberos, paleontología. Hay también de arte contemporáneo, como lo tenemos aquí, el MACA. Está el MUBAG. Bueno, en fin, que tenemos un montón de opciones. Lo pueden ver en tu blog, además, con los niños en la mochila. Hay todo un post dedicados a estos museos recomendados. Gracias por haber venido, María José. A vosotros. Un placer viajar contigo a estos sitios, que seguro que nos han dado muchas ideas para hacer este fin de semana. Y nosotros, fíjate, pues ya lo vamos a dejar aquí con estas recomendaciones, si te parece. Volveremos el lunes, ya sabéis, a eso de las 7:30 estaremos en Alacantí Televisión, así que disfrutad del fin de semana, que es muy largo, da tiempo para hacer muchas cosas, y el lunes volvemos a vernos.